Bien, pues hasta ahora hemos venido trabajando la noción de suma de Riemann y la forma de aproximación del área bajo una curva en un intervalo definido, pues poco a poco, ¿no? Y hemos ido ampliando e introduciendo cuestiones de generalidad. Ahora ya tenemos la noción de suma generalizada o la notación de sumatoria, como se conoce, y pues vamos a llevarla un poco cada vez al siguiente nivel. Lo primero es pues algunas sumatorias conocidas, o sí, series conocidas por decir así, que son muy importantes, no son nada difíciles de deducir, es decir, cualquier persona que estudie matemática o algún tipo de matemática podría deducirlas simplemente con un poco de conocimientos en álgebra y viendo un poco cómo va la deducción, porque las deducciones algunas son bastante ingeniosas y se pueden encontrar en internet y en los distintos libros o textos en los que se consultan. Voy a omitir su deducción porque realmente es algo que no lo vamos a utilizar en este curso. La primera, la número uno, es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo se traduce esta notación de sumatorio? Pues al decir que estoy sumando, él es el sumatorio de i, yo estoy diciendo que esta es la suma de 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta llegar a n, ¿no? Eso es, y quizás es una de las primeras que nos ayudan a expandir, al menos racionalmente, el concepto de sumatorio y a entender de qué estamos hablando. Les invito a que hagan un poco de esfuerzo en esto y vean y traten de comprender por qué es que esa notación representa esta suma. Y una vez que ya lo logren comprender, el resto será muy sencillo. Pues resulta que esta es la suma de los primeros n números naturales, ¿no? Esta sumatoria ya la hemos trabajado cuando se trabaja la parte de la teoría de sucesiones, ¿no? Cuando se trabaja la sucesión aritmética, la más común, ahí pues se trabaja esto y cuando se trabaja la suma de los primeros n términos de una sucesión también se ve esta sumatoria en particular. Y es una muy conocida. Al final pues eh, se puede resumir o se puede calcular como n por n más 1 sobre 2, ¿no? Y esta es la famosa suma de los primeros n números naturales. Es muy importante que se tenga en cuenta porque se va a utilizar muchísimo. La segunda que se va a utilizar muchísimo en el trabajo de sumas de Riemann y se utiliza mucho es la sumatoria de i al cuadrado, ¿no? ¿Qué estamos diciendo acá? Esta se traduce a que estoy sumando i al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado. Bien, pues resulta que esta sumatoria al final se puede calcular bajo la siguiente fórmula: n por n más 1 por 2, bueno, aquí perdón, quedó un poco mal, sería así, por 2n más 1, todo esto eh, primero dividido entre 6. Aquí estaba además, perdón. Todo esto dividido entre 6. Y esta sería la fórmula para la suma de los primeros n cuadrados o n números al cuadrado. La siguiente también, perdón, acá vamos a ver, la siguiente también es muy importante y es la sumatoria desde igual 1 hasta n, pero en lugar de cuadrado los cubos, los primeros n cubos, es decir, i al cubo. Y entonces esta pues es bastante evidente que será 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo y así sucesivamente hasta llegar a n al cubo. Uy, perdón, este cubo no quedó muy bien. Corregimos. Y bueno, esta al final se puede calcular bajo la fórmula o la siguiente fórmula. Ahora sí, n por n más 1, todo esto dividido entre 2
y todo elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí tenemos la suma de los primeros n enteros al cubo. Y así la siguiente a escribir es para los primeros enteros, los n enteros, pero a la cuarta, es decir, el sumatorio desde i igual 1 hasta n de i a la cuarta, que igual sería 1 a la cuarta más 2 a la cuarta, y así sucesivamente hasta llegar a n a la cuarta, ¿no? Esta fórmula ya es un poco más larga, pero al final pues siempre sirve, ¿no? Es n por n más 1 por 2n más 1, todo esto multiplicado por 3n al cuadrado más 3n menos 1, y todo esto dividido entre 30. De igual forma, pues esta fórmula ustedes la pueden encontrar en muchísimos textos o diferentes textos que trabajen esta parte, ¿no? Y pues esto nos va a servir muchísimo para poder ir resolviendo diferentes problemas de sumatorias, ¿no? Eso nos va a servir muchísimo para poder resolver distintos problemas de sumatorias, como les decía. Pues bien, vean, vamos a intentar plantear un problema ya puramente de sumas de Riemann para que este concepto vaya quedando muchísimo más claro. Y para eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a plantear ya un problema de Riemann para que podamos ir ya viendo cómo se trabaja todo esto. Así que vemos ahí, vamos a ver en el siguiente video un pequeño problema, ¿de acuerdo?